Hay lugares dentro de un hospital que nunca deberían volver a usarse, no porque estén rotos, ni porque falte equipo, sino porque algo quedó ahí atrapado, algo que no se fue cuando todos los demás se fueron. En los hospitales públicos de México hay quirófanos clausurados que oficialmente ya no existen, que no aparecen en los mapas actualizados del edificio, que no se mencionan en juntas ni en recorridos, pero que siguen ahí, detrás de puertas selladas, acumulando polvo, silencio y otras cosas que nadie quiere nombrar. Yo trabajé durante 8 años en el turno nocturno de un hospital general en la periferia de la ciudad. Mi nombre es Elena Morales, enfermera especializada en quirófano, y si hay algo que aprendí rápido es que la noche no revela cosas nuevas, solo deja que salgan las que siempre han estado escondidas. Los turnos nocturnos tienen su propia atmósfera, su propio lenguaje silencioso. Después de las 11 de la noche, el hospital se transforma. Los pasillos se alargan, las luces fluorescentes parpadean con un ritmo hipnótico, y los sonidos normales del día se vuelven amplificados, distorsionados, casi amenazantes. Lo que voy a contar ocurrió en el quirófano número 3, un quirófano que llevaba cerrado oficialmente casi 3 años cuando empezaron los eventos. Un quirófano que todos evitábamos mirar cuando pasábamos frente a su puerta metálica gruesa, pintada de un verde institucional desgastado. Un quirófano donde nunca debería escucharse nada. Y sin embargo, cada madrugada, alguien caminaba ahí dentro. Era poco después de las 2:30 de la madrugada de un martes cualquiera cuando lo escuché por primera vez. Yo estaba en el área de recuperación posoperatoria, en el 3er piso del ala quirúrgica, revisando signos vitales de un paciente que había salido de una cirugía de urgencia. Era un hombre mayor, todavía bajo los efectos de la anestesia, con la respiración lenta y controlada por el ventilador. La sala estaba en penumbra, iluminada solo por el resplandor azulado de los monitores y la luz tenue del pasillo que se colaba por la puerta entreabierta. Fue entonces cuando ese sonido atravesó el pasillo largo y frío que conecta los quirófanos. No fue un golpe, no fue una caída de instrumental, no fue el ruido metálico normal de un hospital funcionando de noche. Fueron pasos, pasos lentos, firmes, con el ritmo exacto de alguien caminando con calma, como quien conoce bien el lugar. Tac, tac, tac. No arrastrados, no apresurados. Pasos humanos, con el peso completo del cuerpo cayendo sobre cada pisada. Pasos que resonaban contra el linóleo viejo del piso con una claridad perturbadora. Me quedé inmóvil con la mano apoyada en el barandal de la camilla, escuchando. En un hospital aprendes a reconocer sonidos incluso sin mirarlos. Sabes cuando un paso es de un médico apurado, cuando es de un camillero arrastrando los pies, cuando es de una enfermera cansada al final del turno con sus zapatos de goma chirriando contra el piso. Y esos pasos no correspondían a nadie que debiera estar ahí esa hora. Venían claramente del pasillo que conduce al quirófano 3, el quirófano clausurado. Verifiqué mentalmente el personal de guardia esa noche. Éramos pocos. 2 enfermeras, incluyéndome, un anestesiólogo, un cirujano de guardia que dormitaba en el área de descanso, un camillero y el personal de seguridad en la planta baja. Nadie tenía razón para estar en esa área. Nadie tenía las llaves del quirófano 3. Ese quirófano había sido cerrado después de una cirugía que salió terriblemente mal. No era un secreto, pero tampoco se hablaba abiertamente. Yo no estaba de turno esa noche, pero todos conocíamos los detalles por el rumor constante que circula en los pasillos de cualquier hospital. Un procedimiento que se extendió más allá de la medianoche. Un paciente joven, apenas 32 años, con una apendicitis que se complicó de manera inesperada, perforación intestinal, septicemia, fallas técnicas en el equipo de anestesia, decisiones apresuradas bajo presión. El doctor Héctor Villalobos era el cirujano principal esa noche, un hombre meticuloso, obsesivo con los detalles, que llevaba más de 20 años trabajando en el hospital. Alto, delgado, siempre con lentes de armazón metálico y una forma de moverse precisa, casi rígida. Sus manos nunca temblaban, ni siquiera bajo la presión más extrema. Pero esa noche, algo salió mal, terriblemente mal. El paciente no sobrevivió. Código azul a las 3:47 de la madrugada. Intentos de reanimación durante 45 minutos. Tiempo de muerte, 4:32 de la mañana. Y lo que siguió fue una cadena de investigaciones, auditorías médicas, culpas repartidas, demandas de la familia, reuniones interminables. Finalmente,
El quirófano fue cerrado, por remodelación. Nunca se remodeló, simplemente lo sellaron. Cambiaron la cerradura, cortaron el suministro eléctrico de esa ala, colocaron cintas amarillas de precaución y una placa que decía, fuera de servicio, en letras rojas. Y ahí quedó, oscuro, intacto, como congelado en el tiempo. El doctor Villalobos nunca volvió a operar. Solicitó su jubilación anticipada 3 semanas después del incidente. Le vi una sola vez más antes de que se fuera. Caminaba por los pasillos como si no estuviera realmente ahí, murmurando cosas que nadie lograba entender. Algunos decían que había sufrido un colapso nervioso, otros que no pudo soportar la culpa. Pero yo lo vi de cerca ese último día, y lo que había en sus ojos no era culpa, era miedo. La primera vez que escuché los pasos pensé que era mi imaginación. El cansancio juega malas pasadas a esas horas. Turnos de 12 horas, luces que nunca se apagan, café frío que ya no hace efecto. Me obligué a concentrarme en lo tangible, en los números del monitor, en la respiración del paciente, en las anotaciones de la bitácora. Pero los pasos continuaron. Se detuvieron frente a la puerta del quirófano 3. Escuché claramente el sonido de algo pesado apoyándose contra la puerta metálica desde dentro. Un crujido bajo, como el peso de un cuerpo descansando contra el acero frío. Luego silencio. Un silencio tan absoluto que parecía absorber el sonido del hospital entero. Ni siquiera se escuchaba el zumbido constante del sistema de ventilación. Respiré hondo, conté hasta 30, intentando convencerme de que nada de eso era real. Cuando me asomé al pasillo, vi que la puerta seguía cerrada. Las cintas amarillas colgaban rotas por el tiempo. Pero algo no encajaba. Por debajo de la puerta se filtraba una línea de luz muy tenue, azulada, intermitente, exactamente igual a la que emiten los monitores cardíacos cuando están encendidos. El quirófano 3 no tenía electricidad desde hacía años. Eso era un hecho. Y aún así, esa luz estaba ahí. Al amanecer no dije nada. Nadie dice nada la primera vez. Aprendes rápido que hay cosas que es mejor guardar hasta entenderlas mejor. Hasta saber si eres el único, o si alguien más ha notado lo mismo. Entregué mi reporte, tomé mis cosas y me fui a casa con esa sensación incómoda de estar ocultando algo importante. 2 noches después, al regresar a mi siguiente turno, supe que no había sido la única. 2 noches después, al regresar a mi siguiente turno, supe que no había sido la única en escuchar algo. Eran casi las 3 de la madrugada cuando el anestesiólogo de guardia, el doctor Mendoza, se acercó a la estación de enfermería. Tenía el rostro pálido, ojeras profundas y una taza de café temblando entre las manos. Intentó sonar casual, pero su voz lo traicionó cuando preguntó si alguien había entrado al quirófano 3 esa noche. Le dije que no, que ese quirófano estaba clausurado desde hacía años, que no tenía electricidad, que nadie tenía las llaves. Mendoza no respondió de inmediato. Se quedó mirando el pasillo que conducía a los quirófanos, como si esperara ver algo salir de ahí. Tragó saliva, murmuró un «olvídalo», y se fue hacia el área de descanso sin decir nada más. Esa misma noche, los pasos regresaron. Esta vez no fueron solo pasos, fueron más claros, más cercanos, y venían acompañados de otro sonido que reconocí al instante. El chirrido suave pero inconfundible de una camilla siendo empujada lentamente. El ritmo irregular de ruedas viejas mal lubricadas avanzando sobre el linóleo. Clic, clic, pausa, clic, clic. Un sonido que se te queda grabado en la cabeza después de años de trabajo nocturno. Yo estaba en el pasillo, a unos metros de la puerta del quirófano 3, organizando material quirúrgico en un carrito metálico. No podía ver nada, pero podía imaginarlo con demasiada claridad. Una camilla moviéndose en un espacio que debería estar vacío, sin luz, sin vida, cubierto de polvo desde hacía años. Sentí como la piel se me erizaba desde los brazos hasta la nuca. Me acerqué unos pasos sin saber por qué. Tal vez quería demostrarme que no era real. Tal vez necesitaba comprobarlo con mis propios sentidos. Apoyé la mano en la puerta metálica del quirófano 3. Estaba helada, mucho más fría que el resto del pasillo, como si el metal no perteneciera a ese edificio. Desde dentro, algo se movió. La camilla se detuvo de golpe, como si quien la empujaba hubiera notado mi presencia al otro lado del metal. Pregunté si había alguien ahí. Mi voz sonó pequeña,
absurda, perdida en el pasillo vacío. No hubo respuesta, pero entonces escuché una respiración, lenta, profunda, trabajosa, una respiración húmeda, irregular, como de alguien luchando por llenar los pulmones de aire. No era el sonido de una persona sana, era el sonido de alguien muriendo. Retrocedí de inmediato. Mi mente buscó explicaciones racionales, tuberías, corrientes de aire, ecos lejanos, pero nada explicaba una respiración así. Nada explicaba una camilla moviéndose. Nada explicaba esos pasos. A partir de esa noche, los eventos comenzaron a repetirse con una regularidad inquietante, siempre entre las 2 y las 3 de la madrugada, siempre en el mismo punto del pasillo, siempre en el quirófano 3. Y ya no era solo yo. Rosa, una enfermera con más de 15 años de experiencia, una mujer práctica que nunca hablaba de supersticiones, juró haber visto la luz quirúrgica encenderse sola dentro del quirófano clausurado. Estaba pasando frente a la puerta alrededor de las 2:45, cuando vio el resplandor blanco azulado proyectarse por debajo. La luz característica de las lámparas quirúrgicas de alta intensidad. Duró apenas unos minutos antes de apagarse de golpe. Javier, el camillero del turno nocturno, dejó de bromear una madrugada. Me confesó en voz baja que había visto sombras moviéndose detrás del vidrio esmerilado de la pequeña ventana superior del quirófano. Sombras de varias personas inclinadas sobre lo que parecía una mesa de operaciones. Siluetas que se movían con precisión, repitiendo los gestos exactos de un equipo quirúrgico trabajando. Cuando se detuvo a observar mejor, las sombras desaparecieron. El doctor Mendoza finalmente habló conmigo una noche, sentado frente a mí en la sala de descanso, con la mirada perdida en su café. Me dijo que había escuchado voces, instrucciones quirúrgicas claras, técnicas, y reconoció una de ellas. Era la voz del doctor Héctor Villalobos. Le dije que eso era imposible. Villalobos estaba retirado, vivía en Guadalajara, no había vuelto al hospital desde la noche del incidente. Mendoza negó con la cabeza. Me dijo que conocía esa voz desde hacía años, que no había duda, que la escuchó decir exactamente las mismas palabras que repetía en cada cirugía complicada. Retractor, más presión, controla el sangrado. Nadie quería decirlo en voz alta, pero todos pensábamos lo mismo. Algo seguía trabajando ahí dentro, algo que no había terminado. La noche que todo cambió, yo estaba asignada directamente al área de quirófanos por falta de personal. Tenía que pasar frente al quirófano 3 varias veces durante el turno. Intenté no mirarlo, mantener la vista fija al frente, contar mis pasos. Pero alrededor de las 2:30 escuché algo nuevo. Metal contra metal. Instrumental quirúrgico siendo acomodado con cuidado. El tintinear seco de pinzas, el golpe controlado de una charola metálica. El sonido preciso de bisturíes siendo colocados en orden. Era la preparación previa a una cirugía. Metódica, organizada, profesional. El quirófano no tenía electricidad. Los cables estaban cortados desde hacía años. Y aún así, todo sonaba como si una operación estuviera a punto de comenzar. Me detuve. El carrito quedó inmóvil. Entonces escuché la voz. No gritaba, no susurraba. Daba órdenes con cansancio, con concentración. Una voz que había escuchado cientos de veces durante procedimientos reales. La voz del doctor Villalobos. Sin pensar, presioné el botón de emergencia junto a la puerta. No debería haber funcionado. El sistema estaba desconectado. Pero la luz roja se encendió, parpadeó. Y del otro lado, algo respondió. Una respiración agitada, y el sonido inconfundible de un monitor cardíaco marcando un ritmo lento, errático. Bip, bip, pausas largas, bradicardia severa. El mismo patrón registrado en el expediente del paciente que murió esa noche. Solté el botón. La puerta vibró. Algo golpeó desde dentro. Golpes fuertes, desesperados, como si alguien intentara salir. Los golpes se volvieron más débiles, hasta detenerse. Luego, silencio absoluto. No supe cuánto tiempo me quedé paralizada frente a esa puerta. El silencio que siguió a los golpes no fue un silencio normal. Era denso, pesado, como si el pasillo entero estuviera conteniendo la respiración. El hospital seguía funcionando. Los monitores seguían pitando a lo lejos. Pero en ese tramo del corredor, el mundo parecía suspendido. Mis piernas finalmente respondieron, y caminé, casi corriendo, hasta la estación de enfermería. Rosa estaba ahí, revisando expedientes.
Le dije que necesitábamos abrir el quirófano 3. Me miró como si hubiera perdido la razón. Me recordó que estaba sellado, que no había autorización, que ese quirófano oficialmente no existía. Le dije que había alguien ahí dentro, o algo. No supe explicarlo mejor. Solo sabía que no podía seguir ignorándolo. Al amanecer, cuando llegó el jefe de mantenimiento del turno diurno, don Roberto, insistimos. Don Roberto llevaba décadas trabajando en el hospital. Había visto remodelaciones, cierres, tragedias. Al principio se negó. Dijo que había órdenes claras de no tocar ese quirófano. Pero cuando le contamos lo que había estado ocurriendo durante semanas, su expresión cambió. No a incredulidad, a reconocimiento. Admitió en voz baja que él también había escuchado cosas durante sus rondas nocturnas. Pensó que era cansancio. Pensó que era el viento. Ya no estaba tan seguro. A las 7:30 de la mañana, nos reunimos frente a la puerta del quirófano 3. La luz del día entraba por las ventanas del pasillo, restándole algo de terror al lugar. Pero cuando don Roberto comenzó a trabajar en las placas de seguridad, sentí cómo la temperatura descendía lentamente, como si el aire se volviera más pesado. La primera placa se dio con un chirrido metálico, la segunda requirió fuerza. Cuando la cerradura giró, escuchamos un clic profundo, definitivo. Don Roberto empujó la puerta. El olor fue lo primero. Un olor viejo, rancio, a desinfectante estancado mezclado con algo metálico y orgánico. El olor de un quirófano cerrado durante años, donde el aire nunca volvió a circular. Tosimos, cubriéndonos la nariz. El quirófano estaba exactamente como lo habían dejado según los registros. La mesa quirúrgica en el centro, cubierta con una sábana verde llena de polvo. Las lámparas colgando apagadas, los gabinetes cerrados, las paredes de ese verde pálido enfermizo tan común en quirófanos antiguos. Todo cubierto por una capa gruesa de polvo, excepto una cosa. Sobre la mesa de instrumental, al lado de la mesa quirúrgica, había herramientas acomodadas, pinzas, bisturíes, retractores, tijeras, dispuestos con un orden impecable, siguiendo la secuencia exacta de una laparotomía. Brillaban, no tenían polvo, ni una sola partícula, como si alguien los hubiera colocado ahí minutos antes. Don Roberto juró que eso no estaba ahí cuando sellaron el quirófano. Él estuvo presente. Las mesas estaban vacías. Todo el instrumental había sido retirado al almacén central. Rosa tocó uno de los bisturíes. Estaba frío, limpio, seco, como recién esterilizado. En el monitor cardíaco, completamente desconectado de cualquier fuente de energía, había una marca quemada en la pantalla, el fantasma de una línea irregular, el patrón exacto de una bradicardia severa, grabado como una cicatriz, el último ritmo antes de la línea plana. El doctor Mendoza revisó los registros ese mismo día. Pidió el expediente original de la noche del incidente. El paciente se llamaba Miguel Ángel Torres, 32 años, apendicitis complicada. Hora de inicio de cirugía, 11:47 de la noche. Tiempo de muerte, 4:32 de la madrugada. Pero hubo algo que nadie había mencionado nunca. En las notas finales, escritas con letra temblorosa, el doctor Villalobos había dejado constancia de algo más que datos clínicos. Paciente no responde. Presión inestable. No puedo controlarlo. Necesito más tiempo. Y la última línea, registrada a las 4:31 de la madrugada, decía simplemente, no terminé. Ese día el quirófano fue sellado de nuevo, esta vez con concreto. Llenaron el marco de la puerta, construyeron una pared falsa delante de la entrada. Oficialmente, el quirófano 3 dejó de existir. En los planos actuales figura como un pequeño almacén de mantenimiento. Ya no se escucharon pasos, ya no hubo luces bajo la puerta, ya no se oyó la camilla. El hospital siguió funcionando. Nosotros seguimos trabajando. Intentamos convencernos de que todo había terminado. Pero aprendí algo trabajando ahí. En los hospitales, el tiempo no siempre avanza en línea recta. A veces se queda atrapado en el momento exacto donde algo salió irremediablemente mal. Meses después, supe que el doctor Villalobos había muerto. Paro cardíaco, en su casa de Guadalajara, solo,
a las 2:47 de la madrugada. Pedí mi traslado poco después. Ahora trabajo en otro hospital, más pequeño, sin historia. Pero hay noches, cuando el silencio se vuelve demasiado profundo, en las que todavía escucho esos pasos. Tac, tac, tac. Lentos, firmes, infinitos. Porque entendí la verdad más oscura de aquel lugar. No todas las cirugías terminan cuando el paciente muere. Algunas quedan suspendidas en el tiempo, repitiéndose, intentando corregir un error que ya no tiene solución. El quirófano 3 sigue sellado. Nadie vuelve a entrar. Pero detrás del concreto, detrás de la pared falsa, algo continúa. Una mesa preparada, instrumentos alineados, un cirujano que nunca aceptó su fracaso, un paciente que nunca se despierta. Y cada madrugada, cuando el reloj marca las 2:47, en algún lugar entre la culpa y la muerte, una cirugía comienza de nuevo. No para salvar una vida, sino para recordar que hay errores que ni siquiera la muerte puede detener.